pensado. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como su mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Continúa la noche de lo menos pensado, 10:30 de la noche, chicos, 1 hora y media falta para que esto termine. Y estamos como, cada vez que decíamos acá en el corte, bueno, más o menos ya estamos, no, aparece otra cosa nueva y mucho más interesante. Estamos escuchando esta versión muy linda de mi vieja, Papo con Calamaro, no es solamente Papo, es una versión especial que ha grabado con Calamaro. Hemos estado... Papo y Amigos. Exactamente. Hemos estado ayer en el tributo, en el homenaje a Papo. Y tenemos ahora el placer de tener del otro lado de la línea a Sergio Marchi. Difícil definirlo, ¿no? Músico, periodista, escritor, bueno, un bicho del mundo del rock que ha tenido la amabilidad de charlar con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá pasando la mitad del programa y bueno, con ganas de conocer un poquito más sobre este personaje que cada día es más paradigmático, ¿no? En la historia del rock. Sí, bueno, es un emblema ya, Papo. Papo es una especie de mito. Ya lo era en vida y a partir de su muerte eso se acrecentó. A nivel de influencias también, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, había una cantidad de músicos impresionante de muchos estilos, ¿no? Sí, bueno, Papo fue una gran influencia para todos los músicos de rock argentino, incluso los que no siguieron la línea de Papo en algún momento lo han tenido en cuenta como referente o como parámetro musical. Y hablo de gente como Luis Alberto Spinetta o mismo Charly García. Sergio, cuando trabajaste sobre el libro de Papo, el último libro que cuenta más o menos una biografía, si se quiere, ¿con qué te fuiste encontrando ahí? ¿Del personaje o de la persona, no? Como que se va entremezclando eso. Mira, fui encontrando de los dos, fui encontrando cosas del personaje, que era ese que Papo proyectaba en el escenario, el tipo malo, el tipo el gran guitarrista, el tipo agresivo, el duro, y también de cosas de la persona que no tenían tanto que ver con eso, que era un tipo que podía estar también el personaje dentro de la persona, a veces el personaje se come un poco la persona, pero también era un tipo de barrio, simple, con mucho humor, muy familiero, si se quiere. Él vivió siempre en Artigas, salvo por el periodo final cuando vivió con Florencia en Coblan. Él siempre vivió en Artigas, que es la casa donde nació, donde vivió con sus padres, con su hermano. Entonces tiene como esa especie de contradicción, podía ser un demonio y podía ser un tipo muy tierno. Claro, también, bueno, la raíz italiana, de hecho escuchábamos el tema justo en los 90 también, ¿no? Con toda la cuestión de los jubilados y todo eso, y la figura dominante de la madre también, ¿no? Sí, pero ese es un tema que, fíjate vos lo que son las cosas. Esa proyección la tuvieron la gente que trabajaba con Tato Bores, que era el hijo Sebastián Bores y Eduardo Picheri, y si no me equivoco, Iván Guisogrot también. Ellos pensaron en Papo porque es el personaje que él proyectaba. Claro. Pero no es un tema de Papo y es un tema que a Papo no le gustó nunca. Claro, Sergio, te saluda Alejandro y justamente te quería comentar esto, que Papo siempre decía que renegaba este tema porque él estuvo años y años esperando que un tema suyo se haga así masivo, y una vez que bueno, realmente alcanza la masividad absoluta, resulta que no era un tema de su autoría. Sí, lo que pasa es que el éxito es medio inmanejable, vos no sabes cuándo te viene ni por qué te viene, pero Papo lógicamente hubiera merecido más tener un hit con su firma, más que un hit de otras personas, pero en eso tiene que ver la televisión y cómo la televisión influye sobre la gente. Bueno, en los últimos años, Juntos a la Par, ha alcanzado, ¿no?, esa masividad, y bueno, es un poco de la justicia poética, ¿no? Que es el último gran éxito, sí. Claro. Sí, de algún modo sí, es un tema de Julie Ruth, pero Papo también lo hizo propio, Papo también lo produjo un poco. Bueno, también esa facilidad, ¿no? Para trabajar sobre temas de otros a veces es mucho hacerlo más complejo, propio, ¿no?
Sí, bueno, no te olvides, Papo además es un artista de blues y los artistas de blues suelen trabajar sobre temas ajenos y suelen llevar adelante una tradición con temas que se van versionando generación tras generación y que terminan siendo parte de una historia colectiva de un género y bueno, entonces los bluseros, y Papo lo era, tienen esa costumbre de poder trabajar temas ajenos y hacerlos propios. Claro. Sergio, respecto de lo que comúnmente se comenta en lo que son los lugares comunes tal vez del rock, ¿notás vos la diferencia entre el Papo de los 70 y el Papo de los 80 posterior? Sí, hay una diferencia abismal, más allá de que Papo mantiene inalterable su esencia, pero el Papo de los 70 es el Papo de Papos Blues, que está más tirado al blues, más al rock pesado, o al rock and roll simple, o a la cosa incluso compleja que él hace en volumen 5 y en volumen en triángulo y volumen 6, que es más que nada como una especie de gran zapada que dejó cuando se fue a Inglaterra y sus hijos siguieron saliendo. Después, en los 80, él comienza con Riff, que es otra historia donde ya entran a tallar otras influencias que aportan Vitico y Michel Peronel. Claro, tal vez trabaja sobre un público más de lo que sería el heavy metal, ¿no? Posterior. No trabaja sobre un público, él crea el público del Claro. heavy metal, él trabaja sobre la música y el público del heavy metal se crea en torno a Riff. Claro, es una gran verdad eso. Y respecto de alguna anécdota o algo con alguna historia con la que te hayas encontrado cuando trabajaste con el libro que te haya llamado la atención. No, hay montones de historias. Papo era un tipo muy ocurrente, muy divertido, tenía, digamos, historias con todo el mundo, era un tipo que por ahí salía a andar en auto por Juan B. Justo y iba a los pedos, y capaz que hacían una con Pomo que iban los dos manejando, y de repente Pomo iba en el asiento del acompañante, y le preguntaba algo a otro auto y Papo se agachaba, entonces parecía cuando arrancaba que el auto no tenía chofer, Papo que estaba manejando los cambios y los pedales desde abajo y la gente no lo veía y se quedaba pasmada. Bueno, Sergio, y volviendo un poco al tema de la biografía que escribiste sobre Papo, ¿cómo fue que se te ocurrió, no? ¿Cuál fue el clic que hiciste y dijiste, tiene que existir la biografía de Papo? No, es que, a ver, se dio un poco naturalmente. Yo hice la biografía de Charlie entre el 93 y el 97. Después, como le fue también ese libro, dije, bueno, el próximo tendría que hacer algo similar. Y Papo era un personaje muy lindo para trabajar. Pero él estaba haciendo supuestamente un libro con un fotógrafo. Eso no prosperó y cuando nos volvimos a ver en el 2003 le pregunté por el libro de él, me dijo que no había prosperado y le dije que si tenía ganas, que podíamos charlar sobre el asunto y me dijo, bueno, ya está, escribilo vos. Yo no lo tomé del todo en serio, pero también me dieron ganas y bueno, él se mató en la ruta a principios de 2005 y yo ahí dije, bueno, esta biografía no va a poder ser. Y pasó el tiempo y me quedó la cosa de que, bueno, habíamos hablado de hacer una biografía y que sería bueno que la tuviera y que sería bueno que yo la haga porque de algún modo habíamos quedado en eso. Claro, bueno, y te cambian todos los planes periodísticos, ¿no? Porque si lo tenés a Papo en vida a la hora de hacer la biografía, el primero que vas a ir a entrevistarlo es a él. Y bueno, de repente te encontrás con que no lo tenés y tenés que encontrar la gente para entrevistar que te brinde toda esta información para construir la vida. Sí, Papo, bueno, después de todo, Papo era un hombre público, había hecho muchos reportajes, él siempre fue bastante cercano a la prensa, no era un tipo que andaba negándose a hacer notas, entonces había mucho archivo para trabajar, pero había un montón de gente que podía participar y contar cosas, historias que le pasaron con él. Lo que cambia es que es mucho más divertido escribir un libro con el personaje en vida, más allá del afectivo, porque vos ahí te pones a trabajar con otro y generás una relación que después, bueno, quedará en amistad o no, pero, digamos, poder tener al sujeto que estudia, tenerlo vivo y observarlo de cerca, ver cómo se mueve, qué hace, charlar con él, preguntarle cosas, obviamente te da mucha más riqueza que trabajar con alguien que murió, pero lamentablemente no se pudo y de algún modo era una deuda de honor y creo que se cumplió bien.
Sergio, y nosotros a veces acá en el programa surgen, dependiendo de la música que vaya pasando, hace poquito surgió la discusión sobre algunos discos que debido al momento o del artista o debido a una conjunción determinada de épocas son el disco, digamos. Cada artista tiene en su época o en sus épocas un disco que es representativo. Para vos, un disco que representa a Papo más completamente, ¿cuál sería si tuvieras que elegir uno? Es difícil representarlo completo, porque para mí el mejor disco que hizo Papo fue Papo Blue Volumen 3, donde ahí está con todo el poderío de la juventud, tenía ahí unos 22, 23 años, se tocaba todo, tenía Pomo y Machi que era una planadora, pero es un disco que si vos le tomás el tiempo es un disco corto. Después, bueno, hay discos muy importantes por Riff, creo que contenidos es el disco quizás más completo de Riff, pero también Riff tiene otro disco que no se ha escuchado mucho y que es muy bueno, que es Rock, y después de Papo Maduro creo que está bien representado en Buscando un Amor. Por lo tanto, de estos cuatro yo tendría que elegir uno, y yo elijo por lo efectivo Papo Blue Volumen 3 porque fue el disco que a mí me hizo conocer a Papo en toda su intensidad. Después le fui siguiendo la carrera. Sergio, contame un poco cómo fue que te enteraste de la muerte de Papo, dónde estabas, qué estabas haciendo, quién te lo contó, cómo fue tu reacción. Yo me levantaba muy temprano, yo trabajaba con Beto Castela en Bien Levantado, yo me levantaba como a las 5:30 para estar a la radio a las 6:30, 7, y veo que hay un mensaje, escucho el mensaje y era Juan Alberto Badía, que me avisaba que se había matado Papo, que no fuera a la radio desinformado. Beto era un gran amigo también, y bueno, tuvo esa gentileza de avisarme, tal vez porque quería compartir el sazón con alguien que también conociera a Papo y él sabía perfectamente que yo lo conocía. Hola. Hola, mirá, para el que no conoce o sabe muy poco, ha escuchado muy poco de Papo y de su música, y prende la tele por estos días, una cosa al pasar, por ejemplo, que me ocurrió a mí, fue la siguiente, ¿no? Esto de escuchar que Papo es uno de los pocos que pisó como artista el Madison Square Garden. Sí. ¿Cómo es que Papo llega a ese lugar? Papo llega a este lugar de la mano de B.B. King. B.B. King lo ve tocar acá, traba una relación con él y le parece que es un buen artista como para trabajar, un buen artista de blues, toca muy bien, es argentino, B.B. King le tenía cariño, entonces como una especie de presentación lo invita a tocar al Madison Square Garden y lo pone al lado de grandes leyendas. Estamos hablando de gente como Buddy Guy, Peter Wells, Coco Taylor. Es decir, vas a jugar, diría, en el Maracaná con la selección de Brasil que más te guste. Claro. Bueno, y Papo contaba, hay un video, ¿no? El que cuenta uno, quizá tiene la imagen de Papo de un tipo duro, viste, que va por la vida sin sentir vergüenza ni nada, pero y mandándose, ¿no? Pero bueno, en esta noche en la presentación ahí en Madison Square Garden estaba muy vergonzoso, muy tímido, se compró un traje, creo que una guitarra y de repente se encontró en el escenario haciendo un solo que bueno, le rompió la cabeza a todos, ¿no? Sí, el gran solo de Papo con B.B. King creo que es cuando toca acá, pero Papo siempre en esas situaciones era muy medido porque también tiene un código de músico de no opacar a la figura principal y entonces medio como que se le costaba y no hubiera querido estar en sus zapatos, tener que tocar delante de tanta gente que no lo conocía y con músicos que él creció admirando, no debe haber sido una cosa fácil. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho por esta comunicación. ¿Dónde puede escucharte la gente? ¿En qué estás trabajando como para que nuestros oyentes puedan seguirte también por ahí? Mira, la gente me puede escuchar en Radio UBA los martes a la noche, Computer Imperfecto. Radio UBA la pueden en la radio de la Universidad de Buenos Aires, pueden buscar el sitio de la radio o pueden buscar el sitio de la universidad que llegar a la radio. Y nada, después me pueden leer en Radar de página 12 y a veces en algunos otros lados, pero nunca lo sé.
Sergio, la última para despedirnos. Ya escribiste la biografía de Charly García, de Papo, escribiste un libro sobre Roger Waters. ¿Tenés algún libro pensado ya para el futuro? Mira, estoy trabajando en unos cuentos de ficción. Ficción inspirada en cosas reales, pero estoy tratando de aprender a manejar como otro lenguaje. No obstante lo cual me sigue gustando el cabaret y algún libro de rock más, ¿verdad? Seguramente, pero estoy trabajando en esas dos cosas. Bueno, muchas gracias Sergio por la comunicación y que tengas buenas noches. Bueno, gracias chicos por llamarme y que tengan buena noche ustedes. Chao. Chao. Lo menos pensado.